Avancemos entonces con este texto del señor Jodelet sobre representaciones sociales. Ahí hay toda una línea de tradición. Diríamos que uno de los primeros exponentes es Moscovici, es quien introduce el concepto de representaciones sociales, pero hay otros dos autores que trabajaron de cerca con Moscovici y que son fundamentales para poder comprender ampliamente el tema de las representaciones sociales. Uno es Jodelet, que aquí lo tenemos, y el otro es Abric, pues del cual no alcanzaremos a hablar, pero que ustedes luego podrían también profundizar en él. Entonces observemos un poco lo que está planteando acá el señor Jodelet sobre las representaciones sociales. En primer lugar, él atribuye el concepto a una escuela de la sociología que es la escuela del señor Durkheim. Yo lo he mencionado en otras ocasiones, seguramente también lo habrán escuchado y pues sabrán que Durkheim es uno de los sociólogos más importantes del siglo XX. Mm, Entonces, de alguna manera yo le dice que ya Durkheim había hablado en cierto sentido de esas representaciones sociales. Y esas representaciones sociales eran concebidas por la sociología como algo que incidía en el comportamiento social, algo que incidía en la organización del grupo y que también podía llevar a modificar el funcionamiento cognitivo de las personas y de los colectivos. Hay algo importante que debe señalarse desde el inicio, y es que una representación social desde este campo de la psicología social es una representación compartida, no es algo individual. Lo señalo porque ustedes saben que para el campo de la psicología, especialmente de la psicología cognitiva, que también habla de representaciones, las representaciones pues son más de un orden individual, ¿cierto? Es como la manera en la que cada individuo construye ciertos procesos psíquicos, ciertas operaciones y logra simbolizar parte de sus acciones y de la realidad. En cambio, acá estamos en una representación que es de orden colectivo. Entonces, cuando tenemos una representación de orden colectivo, de alguna manera estamos diciendo que hay un pensamiento que ya no es un pensamiento individual, sino que es un pensamiento que tiene un origen social. O sea, que el pensamiento de un individuo en realidad es una forma de incorporación de elementos propios de su grupo social, de su contexto. Entonces es una representación compartida. ¿Cómo es que esas representaciones compartidas se interiorizan en los sujetos? ¿Cómo es que esas representaciones se convierten en una forma también de pensamiento individual? Pues bueno, hemos visto ya, por ejemplo, la importancia que tienen los medios de comunicación en el desarrollo de esas formas de pensamiento, en el desarrollo de esas representaciones. No solamente los medios de comunicación, ¿no? Sino en general los distintos discursos sociales. En otras sociedades diríamos la iglesia, por ejemplo. Es decir, cualquiera sea la forma enunciativa de esa época, ¿cierto? Cuando hablo de forma enunciativa me refiero a la forma discursiva predominante y de aquellos que tienen la posibilidad de enunciar ese discurso, pues esos elementos se convierten en representaciones que rápidamente las personas incorporan y que al incorporarlas las convierten en pensamientos propios. Lo importante es reconocer que eso que es un pensamiento propio de todas formas tiene un asidero, tiene un elemento común, ¿cierto? Y surge más bien de un colectivo, de un campo social. Entonces aquí el pensamiento ya es un pensamiento social. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Ahora bien, si fuéramos un poco a lo que sería el concepto de la representación social, ¿qué podríamos decir? Hay algunas definiciones que trae el mismo Jodelet. Dice que una representación social es una imagen o un conjunto de imágenes que condensan un significado. Entonces, podríamos decir también que en una sociedad que recurre a varios elementos simbólicos e icónicos como la nuestra, una imagen, ¿cierto? Tiene o recoge o condensa dentro de sí un conjunto de significados. También dice yo en términos de las definiciones que una representación social es un sistema de referencia que nos permite interpretar lo que nos sucede
y dar sentido a los distintos pues, aspectos de la vida. Entonces eso es importante, porque cuando dice sistema de referencia, está diciendo que esos elementos de representación se convierten en el referente a través del cual nosotros explicamos el mundo, a través del cual nosotros explicamos lo que ocurre con nosotros, nuestras sensaciones. También a través de eso explicamos la relación con el otro, la relación con los objetos. Entonces, ese sistema de referencias es el que permite al sujeto construir sentido frente a aquello que le ocurre. Pero puede suceder que ese sistema de referencias entra en crisis, como lo veíamos en el caso del construccionismo social. Puede suceder que ese sistema de conocimiento se hace insuficiente para comprender una nueva realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que el sentido de las personas, el sentido que tienen sobre el mundo, pues entra en crisis y también se derrumba, si se quiere. Eso ocurre generalmente cuando nos vemos enfrentados a una nueva situación, ¿cierto? Los sistemas simbólicos que tenemos, los sistemas de referencia, comienzan a ser insuficientes para poder asimilar, para poder comprender lo que está sucediendo. Hoy estaríamos atravesando por un momento de esa índole. Hay unos elementos que si bien los habíamos escuchado en términos generales, ¿cierto? El término de pandemia, si bien sabíamos pues que las personas pueden enfermar y morir a causa de un virus, pues eso es algo que está a la vista. No habíamos enfrentado una situación parecida, al menos en nuestro ciclo vital, en el cual una enfermedad se distribuyera por todo el globo, generando una gran cantidad de muertos y de afectaciones a la economía, a los individuos y a los grupos sociales, de tal manera pues que hoy todo el mundo globalizado pues está en crisis, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una situación frente a la cual el sistema de referencia, o sea, las representaciones sociales que teníamos, parece que son insuficientes para poder darle sentido a lo que está ocurriendo. Entonces hay un déficit de sentido en este momento específico. Lo importante es entender entonces que esa representación se convierte en una forma de conocimiento social. Fíjense que aquí hay un punto de coincidencia con lo que veíamos la vez anterior sobre el construccionismo social. Entonces, como es una forma de conocimiento social, se supone que cada grupo, pero no estoy hablando pues de cada subgrupo, estoy hablando de un grupo social, ¿no? Un grupo social que puede ser un grupo que se reconoce a través de una identidad nacional, de una identidad étnica o racial, que se reconoce a través de una identidad de género, en fin, para que haya realmente un grupo social tienen que haber unos elementos comunes que identifican al conjunto de los individuos. Pero en todo caso, estoy diciendo con esto que un grupo social tiene una forma específica de conocimiento y esa forma específica de conocimiento está construida a través de representaciones. Eso implica que si yo voy a hacer un ejercicio de investigación, de observación, de análisis, en todo caso, si yo voy a hacer un ejercicio desde la psicología social para poder aproximarme a la forma de pensamiento de un individuo o de un grupo, necesariamente debo entender que la forma como piensa ese individuo depende de esa forma de conocimiento social de su grupo específico. No estoy diciendo con esto que yo tengo que tomar a todo el grupo, yo podría tomar a un sujeto y a través de ese sujeto podría comprender o derivar de sus expresiones la forma de pensamiento social del grupo al cual pertenece, pero lo importante es entender que ese pensamiento del individuo no es absolutamente único, sino que responde a una forma de pensamiento social. Entonces es importante señalar eso porque eso nos permite mostrar y nos permite tener este elemento como uno de los puntos fundamentales para cualquier trabajo de la psicología social. Y es que siempre el pensamiento se construye en un contexto concreto. O sea, yo no puedo entender la forma de pensamiento de un individuo ni de un grupo por fuera de su contexto, porque el contexto es el que produce esas representaciones, esa manera de asimilar el mundo. Entonces yo no puedo extrapolar la forma en la que piensan los jóvenes, no sé, en Londres, a la forma en la que piensan en África, a la forma en la que piensan en Asia o a la forma en la que piensan en Latinoamérica. Así compartan algunos elementos, pero de todas maneras su forma de pensamiento tiene que ver con el contexto específico en el cual se produce. Incluso
Fíjense porque ahí uno podría decir, bueno, pero hay jóvenes hoy que pertenecen a las mismas culturas juveniles. ¿Sí? Hace poco yo acompañé una investigación sobre eh, esto que se llama la cultura otaku, que son unos jóvenes que usan atuendos de personajes manga, de personajes de anime, y se encuentran en algunos eventos llamados cosplay. En fin, tienen toda una simbología que comparten como cultura juvenil, diríamos. Pero cuando uno comienza a hacer el análisis diferencial de la manera como se comportan, cómo interactúan los jóvenes otaku en la China, en el Japón, ¿cierto? En Asia en general, o en Europa, a la manera como lo hacen acá en Colombia, y en este caso, en el caso de la investigación concreta, en una zona rural, digamos semirural, ¿no? Pues uno comienza a observar que hay unas variantes importantes, que hay unas diferencias. Si uno se quedara con los elementos generales para decir que todos los jóvenes que son otaku, o todos los jóvenes que son raperos, o todos los jóvenes que son metaleros, piensan igual, pues terminaríamos haciendo unas generalizaciones que no son válidas para el campo de la psicología social. La psicología social parte del contexto. Porque lo que uno empieza a encontrar es que así compartan esos elementos comunes, su contexto determina la manera en la que se apropian esos simbolismos. Entonces el contexto es una de las claves importantes para entender las representaciones sociales. Segundo punto importante para entender las representaciones sociales y la manera como éstas se producen. El campo comunicativo, el campo de la interacción. Entonces fíjense que el interaccionismo simbólico, que la interacción humana sigue siendo fundamental para poder entender y observar, en este caso, las representaciones sociales. Eh, Esos elementos entonces son centrales para yo poder comprender la forma de pensamiento de un individuo dentro de su grupo social. ¿Qué implica eso? Eso implica que ese individuo, al hacer parte de un grupo, al hacer parte de un contexto, comparte unos códigos, unos valores y unas ideologías a través de las cuales no solamente interactúa, sino a través de las cuales se relaciona con otros y a través de las cuales puede generar pertenencia social. Porque aquí también se trata, como lo hemos visto por ejemplo en Goffman, de la posibilidad de construir una identidad social. Entonces, estos elementos de las representaciones sociales permiten a la vez generar unos simbolismos a través de los cuales las personas se identifican y generan formas de pertenencia al grupo. ¿En dónde se observa eso? Fíjense, eso no se observa ni en una encuesta, ni se observa, digamos, de una manera alejada, ¿cierto? A través de las posibles percepciones que tenemos de un grupo social, sino que eso solamente se observa y se aprende en la vida cotidiana de los sujetos, en la vida cotidiana de los grupos sociales. Por eso, la forma en la que la psicología social puede llegar a estudiar estos fenómenos es a través de un trabajo de inmersión, a través de un trabajo de contacto con las comunidades, con las personas. Esto solo se aprende entonces a través de la vida diaria de los sujetos. ¿Qué es importante señalar acá con respecto a esa representación social que ya dijimos es un conocimiento compartido? Es importante señalar que se trata de un conocimiento práctico. O sea, cuando estamos diciendo que cada grupo social, cuando estamos diciendo que cada uno de estos colectivos tienen una forma de conocimiento, no estamos diciendo que tienen una forma de conocimiento científico, ni que tienen una forma de conocimiento teórico, ¿cierto? O abstracto, sino todo lo contrario, es un conocimiento de orden práctico. O sea, esta forma de conocimiento se define en un primer nivel porque es un conocimiento práctico, o sea, sirve para enfrentarse a las situaciones de la vida cotidiana, a los problemas de la vida concreta y material. En esa misma medida, como es un conocimiento práctico y se aplica cotidianamente, entonces se convierten en evidencias para la realidad de esas personas, que es una realidad compartida. Si ustedes lo observan, por ejemplo, en ciertas tradiciones que hay sobre la cocina, en ciertas tradiciones religiosas, en ciertos rituales que compartimos, digamos, dentro de la religión a veces, dentro de ciertos grupos sociales, pues vemos que esos elementos se convierten en evidencias de la realidad y que a través de esas evidencias nosotros interpretamos lo que ocurre en el mundo.
¿sí? Desde los aspectos más difíciles de simbolizar, como la muerte o la enfermedad, hasta la vida más cotidiana. Pero en general, fíjense, por ejemplo, algunos dicen que el virus o la pandemia tiene que ver con que simplemente es una prueba, simplemente es un castigo. Bueno, digamos, hay distintas formas de simbolizarlo, pero en todo caso dependen de esa manera que se convierte, digamos, de esa forma de significar las situaciones, que se convierte en un conocimiento práctico, pero que también se convierte en evidencias de la realidad. Entonces esas representaciones sociales son fundamentales porque a través de ellas es que se construye la realidad. La vez pasada hablábamos de que la realidad es una construcción social. Hoy estamos viendo cuáles son las piezas, cuáles son los elementos a través de los cuales se construye esa realidad. Y esos elementos a través de los cuales se construye la realidad los estamos llamando entonces representaciones sociales. Bien, eh, hay otros aspectos importantes que debemos tener en cuenta y fundamentalmente tienen que ver pues con el ejercicio que haría alguien a la hora de poder indagar en las representaciones sociales, como el ejercicio que ustedes ya están haciendo, por ejemplo, en el caso de la pandemia. ¿Cómo indagar en las representaciones sociales? ¿Cómo caracterizar las representaciones sociales? Pues bien, ya hemos dicho algunos elementos, ¿no? Primero, ver cuáles son las condiciones, ver cuáles son los contextos en los que surgen esas representaciones. Segundo, observar cuáles son las formas comunicativas a través de las cuales circulan esas representaciones sociales. Y tercero, observar cuáles son las funciones que tienen esas representaciones sociales, porque esas representaciones cumplen una función, tienen una función específica dentro de los grupos sociales. Entonces, tres son los elementos fundamentales a la hora de hacer una caracterización sobre las representaciones sociales. Evidentemente, en el ejercicio que estamos haciendo, quizá no logremos llegar a ese nivel de profundidad, pero si ustedes fueran a hacer una investigación con un grupo social específico, deberían tener en cuenta esos tres elementos. Los repito entonces. Contextos en los que surgen esas representaciones, formas de comunicación a través de las cuales circulas y funciones que tienen esas representaciones dentro del mundo cotidiano. Es importante entonces señalar que toda representación social, como lo dice Jodele, es una representación de algo y es una representación para alguien. Esos dos criterios se cumplen siempre que hay una representación social. Pero cuando decimos que una representación social es una representación de algo, estamos diciendo que en el mundo de la vida humana las cosas solamente cobran relevancia, solamente cobran significado cuando son representadas. Si tenemos un objeto, si tenemos una situación, si tenemos una persona, si tenemos una experiencia que no puede ser representada, eso no tiene ningún tipo de validez en términos sociales e incluso difícilmente va a poderse pensar sobre ella. Entonces el mundo humano es un mundo de representaciones, lo que implica que todas las cosas deben entrar en un orden de representación. Pero cuando yo represento algo, lo represento para alguien, para darlo a conocer a alguien, para comunicarlo, e incluso ese alguien puedo ser yo mismo, para asimilar yo mismo incluso la realidad. Lo importante entonces ahí es que toda representación es de algo y es una representación para alguien. Y en esa misma medida, esa representación se convierte en un acto de pensamiento y es un acto de pensamiento que le permite al sujeto relacionarse con los objetos y que le permite al sujeto relacionarse con otros. Si tuviéramos un mundo en donde no hubieran esas formas de representación de las cosas y esas formas de representación no se pudieran comunicar, entonces ni podríamos asociarnos, ni podríamos construir un mundo compartido, pero si es algo que le ocurre a un sujeto, entonces quedaría por fuera de la interacción social. Hay una escena muy interesante que ilustra esto, eh, digamos, de la forma más, llamémoslo así, fantástica posible, que está en Cien años de soledad. Y en Cien años de soledad eh, hay un momento, pues, un episodio, digamos, de la historia en donde aparece una peste. Muy interesante porque justamente se trata de una peste. Y además es una peste que genera insomnio.
la llaman la peste del insomnio. Y resulta que la peste del insomnio pues va llevando a que las personas no puedan dormir, dejen de dormir. Ese pues aparentemente es el problema menor porque pues las personas dejan de dormir, pero pues se encuentran, conversan por la noche. Pero resulta que después de un tiempo esa peste del insomnio va llevando a que a las personas se les olviden los nombres de las cosas. Y en la medida en la que van olvidando los nombres de las cosas, pues ya no tienen cómo nombrarlas y ya no pueden hacer nada porque tienen el mundo ante sí, pero no saben qué hacer con él, ¿no? Entonces, eh, pues tienen que diseñar una solución para resolver el problema y es anotar a cada cosa una serie de enunciados para recordar qué hacer con él. Entonces, por ejemplo, esta es la vaca, hay que ordeñarla, la leche hay que llevarla a la cocina, bueno, todo tenían que anotarlo específicamente para poderse acordar. Entonces, fíjense que eso ocurre con un mundo cuando no tiene representaciones para poderse referir a los objetos. Es un mundo entonces que carece de significado, pero frente al cual el sujeto no tiene posibilidad de actuar. Bien, eh, hay un aspecto que me parece fundamental señalar respecto a los elementos que componen esa representación social. Básicamente dice Jodele que toda representación social tiene dos caras. Una cara que él llama figurativa y otra cara que él llama simbólica, que también define como la imagen y la representación. Uno podría decir básicamente que se trata también de las dos dimensiones que tiene eh, los elementos simbólicos en general. Una cara figurativa, que podríamos decir es la palabra a la cual nos referimos para nombrar un objeto. Por ejemplo, si yo digo, no sé, computadora, pues esa es una cara figurativa. Todos tenemos una idea de que es una computadora. Pero se supone que esa computadora tiene un significado, tiene un sentido, tiene unas propiedades, se sabe para qué sirve. Esa entonces es su cara simbólica. Entonces fíjense que toda representación tiene ese doble fondo, una imagen que la representa y una representación de ella misma, que es aquello, digamos, que la define de alguna manera. Lo importante de todas formas, a pesar de que estamos viendo que hay un mundo al cual uno ingresa, en el cual las cosas ya tienen significado, en el cual las representaciones ya definen lo que es el mundo y nosotros simplemente lo interiorizamos, lo importante es mostrar que para el campo de las representaciones sociales el sujeto no es una persona únicamente pasiva, ¿cierto? No es solamente alguien que habite en ese teatro de imágenes y que se limite a observar lo que ocurre, no. También es un actor de ellas, también es un autor, es decir, también puede estructurar o reestructurar el campo de significado de las representaciones sociales. Eso es importante señalarlo porque justamente eso nos permite demostrar que el campo de las representaciones sociales no es estático, no es que hay un campo invariable de representaciones y que es inamovible, no. Es que este cambia, es dinámico, constantemente se alimenta y se alimenta justamente de las formas en las que los sujetos y los grupos sociales van construyendo nuevos significados, nuevas formas de representación. Señalo entonces, o resumo entonces, lo que serían 5 características fundamentales que le atribuye Jodele a las representaciones. Es una representación de un objeto, dice. Es una representación que permite el intercambio. Es una representación que tiene un significado, es significante. Es una representación que tiene un carácter constructivo, por eso no es estática. Y es una representación que tiene un carácter creativo. Entonces esos 5 elementos, perdón, es importante tenerlos en cuenta. Representa un objeto, sirve para intercambiar, tiene una dimensión simbólica o significante, es constructiva y es creativa. Esas son las 5 dimensiones entonces que hacen parte de las representaciones sociales. ¿De qué están hechas esas representaciones? ¿No? Ya lo decíamos ahora, de valores, de costumbres, pero hay un punto central que va a ser muy importante para el estudio de las representaciones sociales y que desarrolla más que yo de lo desarrolla Auric, simplemente me permito nombrarlo, y es el que tiene que ver con la ideología. Lo que dice Auric es que las representaciones sociales tienen un núcleo y tienen una periferia.
Que la periferia es un poco más fácil de cambiar, dice él, ¿no? Porque pues, la periferia tiene que ver sobre todo con, digamos, algunos estereotipos que tenemos de las cosas, tiene que ver con algunos significados que tenemos de las acciones, pero en realidad el núcleo, eso que él llama el núcleo, tiene que ver con la ideología. Entonces dice que en el centro de las representaciones sociales siempre está la ideología y que la ideología es lo más difícil de romper de una representación social porque está muy anclada en la cultura, porque está muy arraigada en las costumbres y porque también al haberla interiorizado en nosotros está muy arraigada en nosotros. Eso es un aspecto importante a tener en cuenta respecto a esos elementos que componen la representación social. Por eso cuando uno hace un análisis de cómo cambian las representaciones sociales, debe siempre mantener esa visión que implica que el hecho de que cambien elementos periféricos no necesariamente quiere decir que los elementos del núcleo, los elementos ideológicos, se transformen. Bueno, es importante señalar algo que tiene que ver con distintas visiones que tienen básicamente pues, la psicología y la sociología respecto a las representaciones sociales. Porque para unos, para la psicología, hay más posibilidad de cambiar las representaciones sociales y para otros, para el campo de la sociología, estos cambios son más difíciles de que ocurran. Entonces, para la psicología social, o para el campo más bien de la psicología, en la manera de ver las representaciones sociales, el sujeto tiene un papel más activo. En esa medida, el sujeto puede realizar ciertos cambios fácilmente, digamos, o relativamente con facilidad a las representaciones sociales a través de la interacción y a través también de los ejercicios puramente, pues digamos, cognitivos. En un segundo nivel diríamos que existe la idea de que las representaciones sociales son sistemas codificados, proporcionados por la realidad, pero que el sujeto a través de la construcción de los proyectos de vida y demás, pues tiene posibilidades de intervenir un poco en ese campo. En un siguiente nivel, ya en donde el sujeto tiene menos capacidad de acción, se dice que la representación es un discurso y que proviene de la comunicación. En un cuarto nivel se dice que el sujeto es un actor, pero ese papel que desempeña está determinado por una posición social y esa posición social a la vez está determinada por unos discursos. En un siguiente nivel se dice que para que puedan cambiar las representaciones se requieren unas interacciones grupales, o sea, no depende de un individuo, sino depende de los grupos. Y finalmente, en una visión ya un poco que le da menos posibilidades de acción al sujeto, se dice que las representaciones están socialmente establecidas por las visiones ideológicas dominantes y por lo tanto ni los sujetos ni los grupos sociales pueden intervenir fácilmente en su transformación. Esa pues ya sería una visión, digamos, más cercana a la perspectiva de la sociología. Hay unos elementos importantes que voy a mencionar para ir cerrando, pero que no podemos irnos sin haberlos mencionado, porque es la manera de poder ver cómo es que funciona esta representación social. Hay dos procesos claves que tienen que ver con la manera en la que las representaciones sociales se instalan en la cultura, se instalan en los grupos sociales y se convierten en formas de pensamiento. A estos procesos los llama Jodelet proceso de objetivación y proceso de anclaje. Entonces, ¿qué es la objetivación? Dice él. Es la posibilidad de hacer concreto algo abstracto, ¿cierto? Entonces, decíamos ahora, algo que está, pues, que no tiene ningún significado todavía, que es desconocido, que no hemos podido explicar suficientemente, yo puedo, a través de la percepción, a través de los conceptos, a través de la construcción de imágenes, si se quiere, puedo llegar a materializarlos, ¿cierto? Y al materializarlo, pues construye una especie de núcleo figurativo.
¿cierto? Le doy una imagen, lo figuro. Fíjense que inclusive uno podría decir que hoy tenemos una cierta forma de objetivar algo que era desconocido que hoy estamos llamando coronavirus. Hasta hay dibujitos, hasta hay formas de representárselo, ¿cierto? Entonces, esa es una cierta forma de figuración, de hacer que algo que era muy abstracto, un virus, por lo menos desde las observaciones del microscopio y luego las representaciones de lo que se ve ahí, se intente figurar, ¿cierto? Entonces hay un intento pues, de figurar esos elementos que eran desconocidos. Esas figuras se convierten en elementos de la realidad y son referentes para el concepto, son formas de referirse a la situación que se está experimentando. Entonces, ahí comienza a aparecer algo que llama Gödel el paradigma de la objetivación. Es decir, dice que es la manera como algo que puede estar en el campo científico recurre a estos elementos de explicación, de objetivización, de figuración para darlos a conocer. Hoy estamos viendo un poco eso, la necesidad de un campo científico que es abstracto, ¿cierto? El campo de la epidemiología, el campo pues de la biología, de la genética, tratando de explicar una situación como el virus, pero que de alguna manera recurre a elementos de representación, de figuración, para darse a conocer a un público que no es un público iniciado en esa serie de códigos científicos, ¿no? Entonces la manera como para poder universalizar esos elementos eran de uso restringido para algunos campos científicos. Entonces es importante en ese proceso valerse de las organizaciones socioculturales, valerse de los códigos lingüísticos, de las formas de representación de los grupos sociales, de las formas, dice yo, de arquetípicas que tienen pues, estos grupos de interiorizar el conocimiento, de representar la realidad. Esto para que algo que está en un campo abstracto pueda ir pasando a la materialización y de la materialización pueda ir pasando a esa cierta forma de figuración, o sea, pueda ser representado para un público, para un grupo social más amplio. El caso del virus, como mencionábamos, era un elemento abstracto, estaba en un campo científico y a través de ciertos ejercicios de figuración intenta llevarse a un público más amplio, o sea, intenta universalizarse. Ese es el primer punto, entonces, para que una representación social pueda convertirse realmente en un elemento compartido, para que pueda incrustarse en la forma de pensamiento de un grupo social. Primero, entonces, objetivarla, primer punto. Y el segundo punto es el anclaje. Entonces, ahora lo que se necesita es lograr que ese elemento objetivado se ancle, logre un anclaje, un enraizamiento en ese grupo al cual está destinado. Y eso pues tiene que ver fundamentalmente con la construcción de significado y con la utilidad que puede tener, ¿no? Es importante entonces que ese elemento objetivado se integre cognitivamente en las personas y en los grupos sociales. Pero para integrarse, para enraizarse, debe valerse del sistema de pensamiento que ya estaba instalado, o sea, no puede desconocerlo. Entonces fíjense que hoy tenemos un intento por parte de los gobiernos, de las agencias pues, de salubridad y en general pues, de todos estos discursos relacionados con la pandemia, de anclar, de lograr cierto anclaje de comportamientos propios, digamos, de la salud pública, de la higiene y de la prevención para evitar la propagación del virus, ¿no? Que van desde el lavado de manos hasta el uso de tapabocas, hasta el distanciamiento social. Entonces, fíjense que son elementos que se han venido objetivando a partir de una situación desconocida que era el virus, pero que ahora necesitan anclarse, anclarse en los públicos, anclarse como formas de pensamiento para que todos nosotros repitamos ese comportamiento y a través de esa repetición de esquemas de representación, pues seguramente evitemos el contagio. Entonces ahí hay un punto fundamental, como les digo, que es el anclaje, y ese anclaje necesariamente depende de la posibilidad de enraizarlo en los sistemas de pensamiento que ya existen. Es por eso que ese anclaje debe ser un anclaje
que se realiza a través del sentido, ¿cierto? O sea, que entra en relación con una red de significados que ya existía. Eh, También ese anclaje depende de una instrumentalización del saber, o sea, de la manera como esos elementos mmm, se, se grafican, se explican, se socializan para poder ser comprendidos por los distintos públicos. Lo importante entonces es que si una representación social nueva, como esta que estamos hablando, ¿cierto? Tiene que ver con el coronavirus, la prevención, en fin, si una representación nueva logra suficiente objetivación para materializarse, figurarse, y un anclaje para realmente incrustarse, enraizarse en los esquemas de pensamiento de los grupos sociales, entonces podría decirse que esa representación social se ha cristalizado como un esquema de acción, como un esquema de pensamiento y como una forma de interpretación de la realidad. Si una representación social no logra esto que estamos diciendo, no logra la objetivación y el anclaje, pues finalmente no logra incrustarse en el público y por lo tanto no se convierte en un esquema de pensamiento. Entonces fíjense que en ese sentido, si nosotros estamos diciendo que el campo de representaciones sociales es dinámico, que el campo de representaciones sociales puede variar y puede responder a las necesidades que se presentan en los contextos, si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en términos de la prevención, en términos de cambiar una cultura, en términos de mejorar ciertos hábitos en los individuos, es importante tener en cuenta estos dos elementos. O sea, ¿cómo hacemos para que algo que está en nuestra intencionalidad para cambiar un patrón de comportamiento de un grupo social tenga efectos? Entonces, siempre debemos plantearnos que para que esto sea efectivo hay que lograr una objetivación y un anclaje de esa nueva forma de representación social. En nuestro caso de estudio, ¿cuándo sabremos si esta representación social logró un suficiente anclaje? Quizá al cabo de un año, por lo menos, cuando veamos si realmente esto comenzó a ser parte de los hábitos cotidianos de las personas, si realmente esto se convirtió en una forma de representación de la realidad y si realmente seguimos practicando continuamente estos y transmitiendo estos hábitos de higiene y de salud pública a las nuevas generaciones. Ese sería un ejercicio interesante para ver qué tanto éxito tuvo esta intención de anclaje de esta nueva representación social. Bueno, esa es entonces una necesidad eh, en general cuando se pretende hacer ciertos cambios en términos de las representaciones sociales. Lo importante entonces es que esa representación que era extraña se convierta en familiar. Lo importante es que ahora comience a ser parte de esos repertorios antiguos de representación social, es decir, que logren alinearse, que logren articularse con esos campos de pensamiento que ya existían en los grupos sociales y solamente así podremos ver si realmente esa representación social tuvo éxito y logró convertirse en una representación que tiene una función, que tiene un desarrollo, digamos, en los esquemas de comportamiento y de interpretación del mundo de los públicos a los cuales va dirigida. Dejo ahí entonces esta exposición y recojo sus comentarios que podrían bien estar relacionados con el ejercicio que vienen realizando.